Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Esta idea ha sido producto que la trabajamos con Leonardo, ya que el libro que hoy presentamos, Aventureros del Espíritu, tiene 3 personajes que son de esta ciudad, de Santa Lucía. Quisimos arrancar las presentaciones del libro por esta localidad. Quiero agradecer también a Nancy de Giovanangelo, mi prima, que va a hacer algunas lecturas. Bueno, Leonardo, buenísimo, muchas gracias por la guitarreada. Nosotros hace años que coincidíamos como docentes en Santa Lucía, Cerrillos, Canelones, y siempre hacíamos actividades conjuntas de lecturas y música. Bueno, muchas gracias por venir. Quiero agradecer a Mirta Ortiz, integrante de un antiguo taller literario de acá de Santa Lucía, que tuve el placer de coordinar, que acaba de editar este libro que se llama Senderos de Papel y que tan gentilmente me lo obsequió. Bueno, la historia vamos a presentar el libro Aventureros del Espíritu. Comenzaría diciendo, como cualquier novela o cuento que dice: todo comenzó cuando por allá a mediados del 90, un poco antes, leyendo una de las tantas biografías que me gusta leer de autores, de compositores, no tanto biografías en sí, sino estudios de cómo llegaron a ser lo que eran. Un estudio sobre Beethoven mencionaba ahí las cartas de Beethoven a sus amigos y de sus amigos a Beethoven. Y ahí sus amigos estaban interesados en que él contara cuál había sido la formación que él había tenido para llegar a ser lo que era. O sea, no la formación, porque formación suena a formal, más bien la construcción de ese creador que muchas veces escapa a lo que es la educación formal. Él bien podía tener una educación musical muy fuerte, muy estricta, pero lo que alimenta en realidad a ese creador son otras cosas, ¿no? Era la literatura, era la pintura, eran hasta los movimientos revolucionarios de aquella época en que se gestaba venían las nuevas ideas filosóficas, se estaba gestando la Revolución Francesa. Todas esas cosas eran lo que lo habían construido. Entonces los amigos le pedían que él les detallara más o menos cómo había sido esa construcción de esa personalidad Beethoven, y él había quedado comprometido que lo iba a hacer. ¿Cuáles eran los autores, los escritores que más lo habían influenciado, los filósofos? Porque Beethoven era un gran pensador también y muy adelantado para esa época. Entonces a mí en ese momento se me ocurrió eso, porque mi formación, nada formal, fue también una autoconstrucción en base a todas las lecturas que yo desde los 14 años comenzaba a leer. Entonces me parecía que esa construcción que había tenido era interesante mostrarla, no por el hecho de qué fue lo que me conmovió o esto o lo otro, sino que uno a veces espera que nos den las cosas. En cambio, lo interesante es cuando uno las va a buscar. Acá, por ejemplo, uno de los homenajeados en este libro es Clemente Stable. Clemente Stable, siempre gran pedagogo, aparte de biólogo, de pensador, de poeta, que acá lo vamos a ver como es poeta también, que decía que en la educación lo principal era aprender a aprender, y que el docente, el educador, tenía que enseñar a aprender. O sea, el individuo, después que aprendía a aprender, aprendía por sí solo, y esas son las cosas que más quedan. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los creadores que a mí, durante tantos años, porque aclaro, medio así, que yo hice primer año de liceo y ahí terminé. Ahí terminó mi formación formal, hasta los 54 años, 55, donde terminé.
Y entonces todo lo que me había construido a mí habían sido las lecturas que desde los 14 años había realizado. Jorge Luis Borges decía que un escritor no es lo que escribe, sino lo que lee. O sea, ¿qué fue lo que lo construyó a él? Eso es, lo tenemos que averiguar con qué fue lo que leyó. Entonces, teniendo esas cosas como lo que quería hacer Beethoven o lo que quería hacer sus amigos, yo ideé hacer algo de eso y armé ahí un esquema que se llamaba Variaciones para mis amigos, donde iba a contar todas esas cosas, qué autores me habían influenciado, cómo me habían llegado. Y empecé a hacer una lista de los autores y los dividía en 4 partes, o sea, 4 partes que tendría esa obra. El despertar, la primera parte, luego era el alimento espiritual, no me acuerdo si era así el nombre, la segunda parte, estoy hablando de 20 y pico de años atrás, perdónenme. Después la tercera parte era la creación y la otra parte la entrega. Entonces más o menos ahí estarían los autores aquellos que habían influido en mí. Pero claro, una vez que terminé una lista de ese, estoy hablando en el 94, por ahí 95, vi que eran cerca de 400, donde hablar a media página de cada uno ya tenía un libro de 300 y pico de páginas, imposible de hacer porque era imposible contenerlos a todos. Y ahí quedó esa idea hasta que un día empecé con algo. Por supuesto, con el primero que empecé fue con Beethoven, pero ahí quedó. Y después, en este libro, que es del año 2000, que se llama Poemas Sinfónicos, incluí 2 poemas que son como poemas biográficos, yo les llamaba, a 2 autores. Uno, el Bosco, Jerónimo van Eycken, de los Países Bajos, medieval, 1400 y pico al 1516, y el otro era Van Gogh, también de los Países Bajos. Esos 2 poemas fueron el puntapié para decirme a mí, bueno, en vez de hacer lo que yo quería hacer, aquello de explicar tanto, de trabajar tanto en los autores, sintetizarlo más en una especie de poema donde cuento a veces la vida, las vicisitudes de esos autores, pero también de cómo, de alguna manera... Bueno, ese es en este libro. Acá tenemos, es en ese, luego en Salomé, después está Alejandra Pizarnik, escritora, poeta argentina, muerta en 1972, y está Jacqueline Dupré, que fue una violonchelista muy importante, francesa. Murió a la edad de 28 años, le vino una parálisis general que la dejó, incluso el último concierto lo tocó más de memoria que sin sentirlo, no sentía los dedos ya, era un doble concierto para violín y violonchelo. El violinista era Pinchas Zuckerman, uno de los mejores violinistas del mundo, y ella trató de tocar de memoria sin sentir las notas, sin sentir nada. Y es muy interesante la vida de ella. Yo por acá les voy a mostrar cuál es el final. El final de este poema es que acá los muchachos que son musicólogos y todo eso, 4 compases de silencio. Ese es el final. Y bueno, esa es Jacqueline Dupré. Y también, ella tuvo que luchar contra un sistema que no estaba hecho para la mujer. En la década del 60, cuando estaba la Beatlemanía, ¿no? En 1960, ella tocaba el violonchelo con minifalda. Fíjense que el violonchelo, abrir las piernas y tocar. Tenía el pelo suelto y movía el pelo y hacía cosas como ahora vemos a los peludos con la guitarra, ¿no? Cuando se llama el peludeo, que es acompañar el ritmo con la guitarra eléctrica. Bueno, ella hacía eso y era una heavy metal
del violonchelo tocando o sea, rompió con lo que era el mundo acartonado de la música culta. Yo la nombro acá como una Jimi Hendrix del violonchelo. Voy a ver porque ya me olvido las cosas. Otra mujer que hay, bueno, Ana Frank. Ah, no, ese está en el otro. Porque acá, en este libro están los dos índices, de este libro y del otro. Está Ana Frank. Bueno, Ana Frank está dedicado acá un poema muy interesante que relata lo que es la vida de Ana Frank, sacada por los pocos documentos que hay, pero más que nada en base al diario de Ana Frank. Y termina con un epílogo donde yo tomo la palabra, que eran los centros que levantaba Ana Frank, esas dudas que tenía. Yo me tomo el atrevimiento de tomar esas dudas que tenía y despejar algunas cosas, como hablándole a la propia autora, Ana Frank. Flora Tristán es otra de las mujeres que integra este libro, interesantísima. Flora Tristán murió en 1840-41, a la edad de 40 años. Yo acá la pongo como una paria, doblemente paria, porque fue hija de un militar peruano que estaba en París y una sirvienta francesa. El militar peruano tenía mucha plata, pero como no se habían casado, no estaba legal. Cuando muere el militar, queda en la ruina ella con 5 años. Después de grande fue a Perú, viajó para tratar de recuperar algo que le correspondiera, pero los familiares, como no había nada por escrito, no quisieron darle nada. Y ella empezó a escribir lo que era la Latinoamérica de esa época, convulsionada, lo que era la revolución industrial en Francia y sobre todo en Inglaterra, como la explotación. Ella llama a un libro Paseos por Londres. Esos paseos por Londres, que suenan qué lindo el paseo por Londres, cuenta justamente la gran miseria que hay y la gran miseria que viven los trabajadores y la explotación de eso. Ella llegó a escribir libros que se llaman La clase obrera, donde desmenuza realmente cuál es el proceso del capitalismo, y Marx y Engels lo toman, pero sin mencionarla. Tanto es así, por ejemplo, que la estela que recuerda a Karl Marx en el cementerio de Highgate en Londres, que dice "proletarios del mundo, uníos", esa frase tan famosa, es de Flora Tristán y no de Karl Marx. O sea, también acá vemos otra mujer casi ultrajada por las sociedades varoniles, donde desprecian a la mujer y embanderan incluso lo que ellas habían luchado. Bueno, Flora Tristán, es muy interesante la obra de Flora Tristán. Hay un libro que se llama, escrita por un peruano, Fernández es el apellido, por eso nunca me acuerdo, porque es difícil, 2 apellidos de eso, que uno no sabe si era Fernández o Rodríguez al final, pero era repetido así, tácate, tácate. Tiene una hermosísima biografía que se llama Una mujer sola contra el mundo, y está dedicado a Flora Tristán. Y bueno, esas son las 6 mujeres que están acá en este libro. Hay 6 uruguayos también, y ellos son Milton Estelardo de Canelones, bueno, Petrona Rosende, que ya la mencioné, de Montevideo, Enrique Strázula, de Montevideo, y 3 autores de Santa Lucía, o de los alrededores. Uno es Clemente Estable, que ya lo mencioné, que nació en los alrededores de Santa Lucía, la zona de Margat. Álvaro Armando Basser,
cuyo grupo que ha sido fundamental para la fundación de la Casa de Juan era el grupo Basser, debido a este autor, y Máximo Fuentes, que es de quien tomé un autorretrato de él para ilustrar esta carta. Por eso está ahí el dibujo del autorretrato reducido, porque es mucho más grande. El 5 de noviembre se va a inaugurar una exposición homenaje a Máximo Fuentes y va a estar el original. Acá está Máximo ahí con estos muchachitos que éramos Leonel Dárdano y yo, ahí, los tres. Que también voy a hablar de eso, lo dejo para el 5 de noviembre, si no ahora voy a abundar demasiado. Máximo Fuentes, en este autorretrato que se ve como viejo, él tenía 21 años ahí, porque lo hizo en el 71, pero él ya se hizo viejo, es un autorretrato de viejo. Y bueno, y yo entendí que era necesario que él ilustrara, poner una ilustración de Máximo en este libro, que además está dedicado a la memoria de Máximo Fuentes. Y este dibujo de Beethoven que está acá lo hice yo. Por esa época dibujábamos iguales, aunque todavía no sabíamos que los dos dibujábamos. Y bueno, y acá hablé de Álvaro Armando Basser. Álvaro Armando Basser fue un poeta que no supo aprovechar lo que tenía. Él nació en Montevideo, pero vino desde chiquito a Santa Lucía porque su madre no tenía leche para amamantarlo, y sí lo hizo una tía de él acá en Santa Lucía, la familia Laguisquet, que tenían una quinta. Y ahí se quedó varios años. Después fueron, en un periodo de los 9 a los 12 años, estuvo en Paso Molino con una panadería que abrieron los padres en el Paso Molino. Se llamaba La Conciliación. Se fundieron porque eran muy dadivosos y no les terminaban cobrando a quienes le debían, y bueno, era más que nada una panadería altruista. Y volvieron a Santa Lucía, y a los 17 años él se va de Santa Lucía después que fallece su madre. Él se llevaba mal con el padre, ambos padres eran franceses, toda la familia era francesa. Él tenía la doble lengua francesa y española, pero además dominaba todas las lenguas. Él se va de Santa Lucía diciendo: aquel joven de 17 años, iletrado, campesino iletrado, porque vivía en las afueras, porque solamente había hecho hasta tercer año de escuela rural, que era lo que había. Estamos hablando de 1878 fue que nació, el de acá se fue en 1898, no, un poco antes, 17 años. Pero este muchacho iletrado, este campesino iletrado de Santa Lucía, que se va a los 17 años con una guitarra al hombro, toma el tren hacia Montevideo y se embarca ahí en Montevideo para Buenos Aires. Se va a Buenos Aires, intenta hacer algo, no puede hacer nada, se va para La Plata. Yo acá pongo en los versos: se va para La Plata cuando ya no la tenía. Claro. Se fue a La Plata y termina haciendo amistad con él, 17 años, ya con una persona muy mayor, como era Bernardo P. Palacios, que firmaba como Almafuerte, uno de los principales y los más influyentes poetas argentinos de principios del siglo XX, con nuevas ideas, y él ahí empieza a escribir su propia obra. Estamos hablando de 17, 18, 19 años. Y se vincula al grupo La Siringa. La Siringa era el grupo literario que lideraba Rubén Darío. Y ahí él pasa a ser uno más. Claro, un guricito joven con respecto a los demás que ya eran todos veteranos, y todos, José Ingeniero, Leopoldo Lugones, todos de los hombres sabios. Y este va a ser
era un muchachito. Se vino para Uruguay y en 1904 publica su primera obra. En Argentina publicaba con el seudónimo Américo Llanos. Y este va a ser, lo nombran cónsul en San Sebastián, cónsul uruguayo en San Sebastián. Y cuando va para allá, traduce a Walt Whitman, el poeta que figura acá, Walt Whitman, poeta norteamericano, que era la revelación de la poesía que rompía con lo que era la poesía de corte medieval, o sea, versos con métrica y con rima. No, Walt Whitman, rompió con eso y buscó una forma nueva de poesía, donde lo más importante era la imagen y lo que decía y no cómo se decía. Entonces traduce a Walt Whitman y se convierte en el más importante traductor de Walt Whitman. Hoy los norteamericanos siguen considerando que el hecho histórico más grande que tuvo Walt Whitman fue la traducción de Vasseur, porque de golpe y porrazo llegó a 300 millones de hispanohablantes, mientras que las traducciones que se realizaban en vida de Walt Whitman eran para los franceses, que es para un puñado de franceses que hablan el francés, o para los alemanes o para los italianos. Vasseur lo traduce y eso repercute en toda América Latina, en España, en todos los países de habla hispana, e incluso Estados Unidos, cuya segunda lengua sabemos que es la hispana. Entonces los norteamericanos consideran como el hecho más trascendental la traducción de Vasseur, que fue en 1912, y que fue además la más completa porque trató de abarcar toda la creación de Walt Whitman. Y eso fue lo que influyó en lo que fue la nueva poesía latinoamericana, que rompió los moldes de la métrica y la rima. Bueno, Vasseur era muy polémico, se peleaba con Julio Herrera y Raicín, niños mimados, sobrinos de presidentes de la República, o con Roberto de las Carreras, con toda gente que tenía ya vinculación, tenía un estatus, eran considerados los dioses sagrados de la poesía, y él se peleaba con ellos. Entonces, de ahí es que lo ninguneaban, lógicamente. Yo, por ejemplo, les voy a leer apenas acá algo, porque no quiero ser muy extenso, porque el poema dedicado a Álvaro Armando Vasseur son como 14 páginas, pero dice algo así. El subtítulo se llama Américo, por aquello de Américo Llanos, que era su seudónimo. Américo el Apocalipsida. Y le pongo una cita del propio Vasseur de su primer libro de 1904, y esa cita dice, ya vean en lo que se estaba metiendo, ¿no? Los dioses ya no existen, cada cual lo es de sí. Si te juzgas consciente, debes creerlo así. Todavía el vallismo no había fomentado lo que es la laicidad, la separación de la Iglesia y el Estado, los crucifijos en los hospitales, en el cementerio. O sea, todo era muy prendido a la mater Iglesia Católica. Entonces empiezo el poema diciéndole: Álvaro Armando Vasseur, belicoso poeta discutidor, no entendió el juego de la literatura, polemizó, criticó, rivalizó con los niños mimados de la poesía, con los consagrados maestros de los ripios, cursilerías y florituras, olvidándose de adular, de complacer. Por eso fue dejado de lado. Al igual que un Juan Jacobo Rousseau rioplatense, se sintió excluido del lugar que le correspondía. O sea, así empezó él. Pero no solo tradujo a Walt Whitman, y fue ese gran golpe que dio a toda la creación hispana, sino que también tradujo por primera vez al español
a filósofos del existencialismo como Søren Kierkegaard, que era un filósofo danés del cual después Jean-Paul Sartre toma lo que es el existencialismo. Émile Bernageren, un poeta belga que fue considerado el primer poeta con contenido social. Basser lo que hace es la primera poesía en el mundo hispano de contenido social, o sea, a veces se puede decir canciones de protesta, él le llamaba con contenido social, fue de Basser. Y acá yo comento una cosa, no lo voy a leer porque es largo, pero lo comento para que vean, o sea, ellos estaban vinculados, Basser y Rodó también cuando estaban en el grupo La Siringa, pero a Rodó lo querían excluir, porque Rodó era como el sabelotodo y los otros trataban de innovar en la poesía, y Rodó era el pensador, era el cerebro con patas. Y Rodó también estaba siempre a la caza de novedades para después publicarlas. Entonces, si veía que alguien estaba escribiendo algo sobre una persona interesante, él trataba de investigar primero y sacarlo enseguida, como ganándole de mano. Y tuvieron muchos encuentros y desencuentros, incluso Rodó con Rubén Darío. Y Basser cuenta en sus memorias que cuando murió, tal vez yo lo cuente de una forma poética y se entienda mejor. Perdónenme que vuelva acá a esto. Bueno, servirme un poquito. Me preguntó si quería agua, por eso le dije. Yo me cansé, lo respira. Bueno, por acá dice, el progresista Basser del conservador Rodó fue siempre su antagonista. Después, más adelante dice, cuando a Rodó, allá en Palermo, la muerte le marcó sus días, al cónsul Armando Basser, porque él era cónsul en ese momento en Nápoles. Nápoles pertenecía, Palermo pertenecía al consulado de Nápoles. Cuando a Rodó, allá en Palermo, la muerte le marcó sus días, al cónsul Armando Basser le tocó lidiar con lo feo. Previendo que le tocaba loar la obra y la figura de quien tanto detestaba, prefirió seguir enfermo delegando la tarea. O sea, esa fue el final de Rodó, de esa rencilla que siempre tuvieron Basser y Rodó. O sea que cuando muere, en vez de tratar de encargarse él de las exequias, de los traslados y todo, como calculaba que tenía que alabar la obra que tanto detestaba, prefirió seguir enfermo. Y le tocó a un suplente encargarse de todo eso. Digo, porque siempre hay luces y sombras en todas las cosas, no veamos a Rodó como el gran mito, sino también rascar un poco ahí. Y bueno, otro de los autores de acá de Santa Lucía es porque Basser después fue cónsul en San Sebastián, fue cónsul en Nápoles, fue cónsul en Madrid, fue agregado a la delegación de Lyon en Francia, estuvo en Río de Janeiro, estuvo en Buenos Aires, hasta que regresó a Uruguay. Vivió mucho tiempo en Biarritz, en Montevideo, en Biarritz de Francia, y volvió ya veterano, murió a los 91 años en Montevideo. Pero su vida la vivió más en el exterior que acá en Uruguay. Y muchos de esos años fueron los años que vivió acá en Santa Lucía, a la cual le cantó, porque él dejó un libro inédito que está en manos de la Biblioteca Nacional, que se llama Aquella Santa Lucía. Es un libro de poesía donde relata toda su vida acá en Santa Lucía. Y muchas anécdotas que, por ejemplo, si yo hubiera sido un cineasta, hacía una película que se llamara El baño del Papa y que contara lo que cuenta el baño del Papa. No sé si más o menos la conocen. Basser cuenta una historia cuando él tenía 8 o 9 años, que llevan a un reo a fusilar al Paso del Soldado acá en Santa Lucía. ¿Por qué lo fusilaban ahí? Porque ahí era donde ese reo había asesinado.
Entonces, los fusilamientos eran así. Si fulano había matado a tal en tal lado, ahí se lo llevaba y se lo mataba. Pero además se convocaba a todas las escuelas a que fueran a ver. O sea, hasta el 30 y pico por ahí los fusilamientos eran en la Plaza de los Bomberos, la Plaza 33, y se instaba que las maestras tenían que llevar a los alumnos, porque era ejemplificante. Quien saca todo eso fue el maestro Pedro Figari, o sea que era abogado. Él trata de demostrar que eso, en vez de ser ejemplificante, termina siendo al revés, porque muchos dicen, oh, yo quiero morir como ese. Toma como un héroe a ese malhechor que murió dignamente, ¿no? Entonces, él demostró, Figari, que eso no era ejemplificante. Entonces, bueno, él relata eso de 1890 y poco acá, que van al Paso del Soldado a fusilar a ese rey. Entonces, toda la comitiva que va, más todas las escuelas, más toda la gente, y van, lógicamente, no vendedores de pancho porque no lo hacían ahí todavía, pero sí, él menciona pastelitos, a la voz de pastelitos, torta frita, todo eso se pusieron ahí los puestitos de pasteles y torta frita para ver fusilar al reo. ¡Pum! Lo mataron, se acabó. 2 segundos se acabó la fiesta. O sea, armaron todo eso para que esa fiesta se acabe ahí. O sea, uno mira, lee eso de Bazar, pero no lee solamente esa anécdota. Empezás a ver cuál era la idiosincrasia de esa época. O sea, nos está contando un montón de cosas en 2 líneas. O sea, podés hacer una película como El baño del Papa con el fusilamiento del reo en el Paso del Soldado. Entonces, bueno, esas cosas las cuenta Bazar en ese libro inédito aún, porque Bazar dejó 3 libros inéditos que están en la Biblioteca Nacional. Bueno, para terminar con Bazar, también decirle, él se sentía orgulloso en ese libro de memorias que se llama Infancia y Juventud, de que Rubén Darío, al único uruguayo que menciona es al propio Bazar. No menciona ni a Rodó ni a ninguno de esa época. Rubén Darío murió en 1916, casi el mismo año o un año después que Rodó. Al único que menciona de las letras uruguayas es a Bazar. Y Bazar en 1913, o sea, 3-4 años antes que muriera Rubén Darío, escribe una carta que la hace firmar por un montón de intelectuales españoles, que la dirige al Reino de Suecia para que le otorguen el premio Nobel a Rubén Darío. Son todas cosas que no conocemos de autores nuestros, ¿no? Y que han hecho más de lo que acá se conoce. Sí, perdón. Pensé que ibas a preguntar. Entonces, por eso a mí me interesa rescatar estas figuras que están olvidadas, que como acá después lo sepultó el sistema, porque la generación del 45 trató de sepultar lo anterior. Cuando se habla de generaciones, una de las características de generaciones es que comparten un momento y un tiempo iguales, ¿no? Determinados creadores, en lo que tiene que ver con generaciones culturales. Pero una de esas 7 características que puntean es el anquilosamiento de la generación anterior. O sea, una generación se llama cuando logra anquilosar a la anterior, que no queda restos. Y eso fue un poco lo que pasó con las generaciones anteriores, que se les llamaba del centenario, porque andaban rondando en 1930, un poco antes o un poco después, o generaciones en 1900 o la del centenario. A eso también es debido porque muchos autores hoy no se conocen porque han sido anquilosados por... Carlos Maggi decía que la generación del 45 era una generación fratricida porque había asesinado a sus padres, a quienes le habían dado, como si yo, en vez de hablar de todos esos autores que me construyeron, les clavo con el hacha.
Y bueno, el otro autor de Santa Lucía es Máximo Fuentes, el pintor, fue también músico, falleció el año pasado en noviembre. Y bueno, hay un poema dedicado a él. Fuimos grandes amigos, compartimos muchísimas cosas. En muchas de mis obras está mencionado él de alguna manera subliminal o directamente, a veces con el nombre de Max, en personajes incluso esperpénticos, dijera Ramón del Valle Inclán. Lo esperpéntico es aquello absurdo y grotesco. He construido personajes grotescos, grotesquísimos, esperpénticos, a partir de las juntas de Máximo conmigo, que hacíamos temblar todo el mundo. Entonces, el recuerdo de ese gran amigo es que está dedicado al libro, y ese poema que se llama Elegía para Máximo Fuentes, que yo no lo voy a leer porque no me da, y le cedo el paso a... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo podría hablar 2000 horas más. Tengo agua, creo que hay 3 damas juanas cerca de agua. Pero si alguien quiere preguntar algo, a las órdenes. Esto decía Antonin Artaud en El ombligo de los simios, en 1925. Máximo, recuerdo ahora nuestro primer reencuentro, después de aquellas travesuras revolucionarias a fines de la década del 60 y principios del 70 en el Liceo de Canelones. Reencuentro allí, en el viejo y cadavérico caserón de tu pueblo, aire como de bodega húmeda y lóbrega, donde pintabas cuadros cursis para poder sobrevivir, y terribles dibujos en tinta china que te hacían vivir. No me olvido de aquellos huesudos dibujos que parecían hechos con ásperos fierros oxidados, que raspaban los ojos al mirarlos. Un cráneo sensiblemente agotado custodiaba la entrada a un enigmático galpón al que se llegaba por un corredor exterior. No había estatuas en el abandonado jardín con rejas, pero si uno quería, las veía. Darmschans, King Crimson, Spinetta estaban con nosotros, y el vino de Humberto condimentando los crepúsculos de Santa Lucía. Yo escribía taciturnos poemas abandonados, y vos, sigiloso, los guardabas. Máximo Fuentes, artista de otro tiempo, no del siglo XX o XXI, prostituidos y marketineros. Cuando quería descender a otras épocas, me iba a Santa Lucía a conversar con Máximo. La baja edad media surgía del río con olor a creciente y la captaba Máximo con sus pinceles y el plumín. Los caserones, algo más modernos, siglo XVIII, XIX, nos salían al encuentro mientras deambulábamos por el pueblo. La luna, semidesnuda, creaba espectros lumínicos con la niebla que iba y venía por las calles. El río olía a húmedas sombras nocturnas. Las casas viejas. ¿Cuántas casas viejas? Parecían más antiguas, bañadas por esa niebla donde la luna reflejaba su luz aguachenta. Nuestros encuentros mano a mano hacían temblar todas las botellas de todos los boliches. El espíritu del Bosco descendía sobre nosotros y Máximo, alquimista de la tinta china, se ponía a dibujar penumbras en la penumbra. Surrealista, con los pies en la tierra. Ay, hablábamos de todo lo que existe en el mundo y el universo. Máximo vivió en todos los barrios de Santa Lucía. Por dentro sus viviendas eran iguales. Salas abarrotadas de materiales del artista, cuadros recién comenzados o largamente terminados, bocetos, papeles y libros por cualquier lugar. Fuerte olor a pinturas y disolventes mezclado con tabaco y alcohol.
pieza, con fragancia a bosque de pinos dormidos, descansaba el torno, rodeado de virutas y aserrín, porque Máximo se había cansado de pintar cuadros cursis. Querido Máximo, te cuento, recuento. Yo asistía a unos cursos en una escuela superior de La Habana, y mientras la conferencista estaba dale que dale con su tema, yo no hacía otra cosa que mirar a través de la ventana la extensa y agreste Manigua con infinitas estepas, hasta que de pronto la profe dijo: tenemos pues aquí todo el esqueleto. Ahora comenzaremos a armar el discurso. A partir de entonces ya no vi otra cosa en la Manigua que un esqueleto al sol, parado, solo. Y me puse a escribir lo que salía de allá afuera con el esqueleto. Cada imagen que lograba traer al papel quería explicártela, sabiendo que no era necesario. Cuando finalicé Esqueleto al sol, arranqué las páginas del cuaderno y con otra hoja confeccioné un sobre donde escribí, con el mismo bolígrafo de muy mala calidad, tu nombre y dirección en la lejana Santa Lucía. Esa misma tarde, después de haber hecho una copia, por valija diplomática, volvió al sur el esqueleto. Eran las últimas semanas del 88. Ya llevaba algunos meses en la isla y extrañaba, Máximo, nuestras veladas junto a los amigos Raúl, Leonel, Víctor, Gerardo, Humberto. Por la noche asistí a un concierto fenomenal. Todos los jueves, hasta el día de su cumpleaños, se realizaba una serie de recitales en homenaje al cincuentenario del músico y compositor cubano Leo Brouwer. Cuando ejecutaron un manuscrito antiguo encontrado en una botella para piano, violín y violonchelo, pensé que esos tres tipos en el escenario se compenetraban en intentar ponerle música al poema que te había escrito por la mañana, y que la copia que se arrugaba en mis bolsillos irradiaba las imágenes que ellos querían plasmar con sus instrumentos. Al finalizar el concierto, fui a hablar con el compositor, saqué el poema arrugado y le puse la dedicatoria a Leo Brouwer y se lo entregué como quien entrega lo más valioso de sí. Esa fue la razón por la que el libro El esqueleto figura dedicado a él y no a vos. Pero los dos sabemos cómo fueron las cosas. Tu misma sonrisa irónica y cómplice cuando te lo expliqué fue la que habías esbozado cuando a tu barrio llegó esa comitiva de la embajada, toda ceremoniosa, a entregarte aquel sobre recontra trucho con el poético esqueleto. Gracias, músico. A ustedes.